En este segundo video vamos a estar realizando lo que sería un circuito interno de una copiadora que viene de un problema que generalmente se deja en este tipo de cursos y que en realidad es muy sencillo. Entonces vamos a revisar cómo podemos resolverlo. Entonces, para comenzar tenemos que nuestra figura nos muestra 4 interruptores, los cuales son parte de la circuitería del control de la copiadora. Estos se encuentran a lo largo del camino que recorre el papel y cada uno está normalmente abierto. Esto es cuando el papel pasa por el interruptor, estos se van a cerrar y nos mandaría una señal. Entonces, una de las condiciones que nos da es que es imposible que tanto el primero como el cuarto, es decir, S1 y S4, estén cerrados al mismo tiempo. Esto lo vamos a poder utilizar para realizar las condiciones de nuestra tabla de verdad. Lo que se nos pide es realizar un circuito que nos dé una señal alto cada vez que dos o más interruptores estén encendidos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, como en cada problema, sería crear nuestra tabla de verdad. En este caso tenemos dos condiciones. Una es que tenemos que tener una salida alto o 1 cuando dos o más interruptores estén cerrados. Entonces lo que tendríamos que ver es cuando ya sea S1, S2, S3 o S4, en los casos donde haya dos, colocar un 1 a la salida, como podría ser el caso número 4, 6 y demás. Pero tenemos una segunda condición, la cual dice que es imposible que los interruptores S1 y S4 se cierren al mismo tiempo. Esto lo podremos tomar como una condición de no importa, que se representa con unas X y que nos ayuda a facilitar la creación de los grupos en nuestro mapa más adelante. Entonces, en los casos donde tenemos esta situación, ponemos una X. Ya con esto podríamos pasar nuestra tabla a un mapa, el cual nos va a facilitar la obtención de nuestra expresión lógica, que nos va a ayudar a representar un circuito que cumpla con estas condiciones. Con este mapa podemos colocar los unos y las X que obtuvimos en su orden correspondiente y ahora sí podríamos empezar a crear los grupos. Recordando las condiciones para los grupos y utilizando nuestras condiciones no importa, el primero sería, por ejemplo, el grupo de en medio, el cual nos daría una expresión S2 por S4. El segundo grupo podríamos tomar la fila que es de S2 por S3 y así estaríamos ocupando dos unos. Y esto por tanto nos daría la expresión S3 por S4. Después, para tomar los unos de la parte de abajo, podríamos hacer un grupo de 4 y nos daría una expresión S2 por S3. Para el 1 restante de la esquina inferior derecha, podríamos nuevamente hacer un grupo de 4 que nos da la expresión S1 por S3. Y ya por último, para el último 1 que nos queda, podemos utilizar la columna de S1, S2. Y así con estos grupos ya tendríamos cubiertos todas nuestras condiciones de 1 y lo único que habría que hacer sería sumar los grupos, que podemos también simplificar y obtener una expresión más fácil de representar mediante compuertas, que en este caso sería de S2 por S4 más S3 más S1 y esto más S3 por S4 más S1. Entonces podríamos representar mediante compuertas OR y AND. Entonces, finalmente, para comprobar y simular el funcionamiento de lo que haría nuestro circuito, podemos hacer
uso nuevamente de compuertas lógicas. En este caso lo estoy haciendo nuevamente en el software de Proteus, pero a diferencia del video del sumador, ya no estoy usando el bloque de compuerta lógica, sino el de el circuito integrado. La diferencia de esto es que en las entradas ya no podemos usar los estados lógicos, sino que ya tenemos que usar entradas eléctricas, por lo que tomé mis entradas mediante un dip switch, donde mi primera entrada sería mi sensor S1, S2, S3 y S4. Y de esta forma pude representar mi expresión. De la primera compuerta tendría la entrada de S1 más S3, esto sumado con S4 y finalmente multiplicado por S2. Abajo tendría la suma de S4 con S1 y esto multiplicado con S3, y finalmente sumaría estas dos expresiones, lo que me daría mi salida. Para comprobar lo que puedo hacer es simular, y recordemos que nos dice que debe dar una salida alta cuando haya dos o más switch o sensores activados. Entonces, si yo activo un switch no debe pasar nada. En el momento que yo active otro debe prender. En este caso el 3, ya sea el 2, o por ejemplo el 4 y el 2, 4 y 3, recordando que nunca pueden estar prendidos 1 o 4. Y pues vemos que efectivamente funciona nuestra expresión que obtuvimos. Y al igual que con el circuito sumador, lo que hice para representar una implementación física es mediante el software de Tinkercad, y simplemente, al igual que en Proteus, usé un switch tipo DIP para representar la activación de los sensores y eh, circuitos integrados para las compuertas. En este caso, un integrado 7432 para las compuertas OR y una para las compuertas AND, donde, recordando, uno sería una entrada S1, 2 S2, S3 y S4. Y pues usando mis entradas, por ejemplo 4B, 4A, me darían mi salida 4. Entonces aquí, por ejemplo, tendría en este circuito que es OR, sería una suma que sería de S4 que viene de este cable con S3, me daría esta suma, que a su vez estaría sumado con la entrada 3B que viene de la otra suma. Entonces, mediante los integrados yo puedo representar mis compuertas lógicas y al final tendría mi salida. En este caso, si lo simulo con mi fuente de 5 volts, recordamos que debe dar una señal alto cada vez que haya dos o más switch. Entonces vemos que efectivamente enciende el LED con el 3, por ejemplo, y cuando solo hay uno se vuelve a apagar. Entonces comprobamos que también físicamente podríamos representar nuestro circuito y hace lo que se nos está solicitando. Eso sería todo por este video. Como pudimos ver, efectivamente funciona nuestra expresión.
Entonces espero que les haya servido y quedado claro. Cualquier pregunta pueden colocarla en los comentarios. Y en próximos videos traeré más ejercicios para poder ver cómo se van resolviendo también.